Muchas gracias. Pues hacer bien. De nuevo, buenos días. Me llamo Juan Pablo Puerta, funcionador, y soy director de Ingeniería y Mercados Internacionales de SoundCloud. Y me gustaría preguntaros algo. Quiero ver manos. ¿Cuántos de vosotros conocéis SoundCloud? Casi todos. Estupendo. No vengo a hablar de SoundCloud. Vengo a hablar de este edificio. Este es el edificio número 20 del MIT. Era una estructura temporal creada en mitad de la Segunda Guerra Mundial de madera barata. Dice la leyenda que se construyó en un día. Era un sitio horrible, un sitio que olía mal, demasiado frío en invierno, demasiado caluroso en verano, con la idea de que los estudiantes que no entraban en las facultades colindantes se metieran ahí. La belleza del edificio era que la naturaleza temporal del mismo pues hacía que pudieras cambiar todo. Podías cambiar muebles, podías cambiar paredes, mamparas. Si necesitabas pasar un cable de una habitación a otra, abrías un agujero. Necesitabas más espacio vertical, cortabas el techo con un serrucho. Los estudiantes que entraron ahí, en lugar de sentarse por especialidades, se sentaron por intereses. De este sitio destartalado, de este sitio frío y horrible, salieron el 20% de los premios Nobel entre 1940 y 1990. El 20% de la innovación mundial en ciencias, en economía, en física, en química, en óptica, en inteligencia artificial, salieron de este edificio. No había otro sitio en el MIT o en el mundo con tanta cantidad de galardones. Un sitio que se caía a pedazos. Un sitio con gente que nadie quería. ¿Qué nos enseña el edificio 20 del MIT sobre la creatividad? La primera cosa es clara. Era un sitio de juego. Era un sitio de libertad, de creación. Un sitio donde podías ser tú mismo. Un sitio donde no tenías que pedir permiso para hacer nada, donde no tenías que pedir perdón. Un sitio muy similar a donde Claude Shannon, padre de la teoría de la información, iba a trabajar todos los días subido en un monociclo y hacía malabares con sus compañeros cuando llegaba a la oficina. Un sitio muy parecido donde Alan Turing, el padre de la informática, iba a trabajar a veces en pijama. No porque fueran excéntricos, que lo eran, sino porque se sentían libres. La historia de Internet, la historia de Silicon Valley, la historia de estos espacios, es la historia de buscar formas de mejorar la creatividad para atacar problemas cada vez más difíciles y más importantes. Y sinceramente hemos hecho muchas cosas que han salido muy bien y que sabemos repetir en el tiempo. Este es el sitio de donde salió el ordenador personal, la informática gráfica, el ratón, la impresora, la programación orientada a objetos. Y lo ves muy bien, lo ves muy claramente. Es un sitio cómodo. Sillas pinball, una pizarra, hay uno fumando. Te da la sensación de que te puedes sentar donde quieras, decir lo que quieras. No hay jerarquía y tus ideas las van a tener en cuenta. Ese es el Xerox Palo Alto Research Lab en 1970. Y esto en la oficina de Google en Dublín hoy en día. Aparece la misma foto, solo que la primera forma. Ya no te dejan. Creo que esto lo tenemos claro. Lo que no tenemos tan claro es otra cosa que nos enseña el edificio del MIT. Que la creatividad que tenían venían del hecho de que ponían en conjunto personas muy diferentes. Os pongo un ejemplo. Noam Chomsky, que trabajó en el edificio 20 del MIT, revolucionó la lingüística con su teoría de las gramáticas generativas, que utiliza una notación que viene de la física y de la matemática. Lo hizo porque trabajó en la misma mesa con un físico y con un matemático. Y nunca tuvimos un desarrollo así porque nunca teníamos a tres profesionales de campos tan diferentes trabajando en la misma mesa. Yo creo que todo el mundo ha tenido esa experiencia. Tenemos un problema en la cabeza que solo se soluciona cuando lo vemos desde un punto de vista diferente. Y no podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente si siempre nos juntamos con la misma gente. Hay veces que tenemos media idea en la cabeza que se tiene que juntar con otra media idea en otra cabeza y tener una idea nueva. Y podemos pensar que en cierta manera las ideas se mezclan y se reproducen. Se mezclan y se reproducen. Los efectos de la creatividad de juntar gente muy diferente en el mismo espacio se han estudiado. Ronald Port, sociólogo de la Universidad de Chicago, estudió hace años el origen de las buenas ideas en un paper llamado The Social Origin of Good Ideas. Fue una empresa mediana, como la que muchos de nosotros trabajamos, y pidió a todos los empleados que le dieran su mejor idea, la que fuera, para mejorar el producto, para mejorar la productividad, para hacer la vida mejor en la oficina. Entonces escribieron un papel y se las dio de manera anónima a los directivos para que la puntuaran de mejor a peor.
Resulta que las mejores ideas no venían de ingenieros, no venían de product managers, no venían de diseñadores, venían de ingenieros que conocían a product managers que tenían una relación sentimental con diseñadores, o diseñadores que vivían con ingenieros, de gente que hacía de puente entre divisiones diferentes de una empresa, de gente que movía la información lateralmente, de gente que, en palabras de Bert, llenaba los huecos que genera una jerarquía. Y sobre las jerarquías hay que hablar, porque lo que hacemos con las jerarquías es lo contrario de esto. Separamos a gente diferente, ponemos a gente igual. En el mismo sitio, ingenieros son ingenieros, diseñadores son diseñadores, gente con la misma experiencia en el mismo nivel. Hay muchos espacios que, sin embargo, por definición y por diseño, juntan a gente diferente en el mismo sitio. Y un ejemplo claro son los espacios de coworking. Todo el mundo ha tenido la experiencia de trabajar en un espacio de coworking, en uno de esos espacios donde va la gente a trabajar con el. Tiene gente de muchísimas empresas diferentes trabajando juntas, no en el mismo proyecto, pero juntas. Van a tomar café y hablan y salen y se toman algo y hablan y se cambian sus puntos de vista. Los efectos de la creatividad también se han estudiado. Desmat hizo una encuesta hace menos de un año sobre profesionales que habían trabajado en un coworking space al menos durante 6 meses. Dijeron que el 71% de ellos decía que su creatividad había aumentado. El 60% terminaba las cosas antes. Por ello, el 90% tenía mejor autoestima y sus relaciones eran mejores. A esta creación de conocimiento a través de poner ideas muy diferentes en conjuntos es lo que los americanos llaman serendipity. O en castellano hemos traducido de una manera horrible que es serendipia. No me gusta nada. Pero la primera cosa que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos serendipia es cómo incrementar esto en nuestras empresas. Pues como casi todo le preguntamos al maestro, Steve Jobs. Cuando Steve Jobs creó el campus de Pixar a las afueras de San Francisco, es una cosa que me encanta. Puso los baños en el centro del edificio, con la idea que era el único sitio al que todos los empleados tenían que ir al menos una vez al día. No sé que tuvieras un problema médico o que fueras un monstruo. Por lo tanto, si eras un empleado de Pixar, tenías que ir al baño, tenías que recorrerte el edificio entero y pasabas por las mesas de tus compañeros, veías qué es lo que hacían, escuchabas conversación, mirabas sus pantallas, ibas al baño, te encontrabas con gente que estaba en el otro lado del edificio, hablabas, cambiabas notas, te tranquilizabas porque es un sitio de relajo, pensabas y a lo mejor a la vuelta se te ocurría algo y lo compartías. Me funcionó también que el campus nuevo de Apple que están haciendo fuera de Cupertino está diseñado por los mismos principios. Es una especie de donut gigante sin radios, donde para ir de un lado al otro tienes que recorrerte el edificio entero. Y es casi cliché hablar de Apple cuando se habla de creatividad, pero muy pocas empresas han hecho tanto como Apple para atraer a un tipo determinado de personas. Me gustaría daros un ejemplo. Este de aquí es Ron Gavitzur, un ingeniero que trabajaba en Apple a principios de los años 90, que vino directamente de Stanford con una idea muy concreta: hacer el mejor software de calculadora gráfica del mundo y ponerlo en las manos de la mayor cantidad de personas. Y lo vino por una frustración personal, porque tenía un doctorado en física teórica y le costó muchísimo ganar la carrera, porque pensaba que no tenía las herramientas adecuadas. Pero a los pocos meses los directivos de Apple decidieron suspender su proyecto y despidieron a Ron y a todo su equipo. Es una historia que escuchamos en Silicon Valley, en San Francisco, todos los días. Te despiden de un día para otro. Bueno, pues te tomas unos meses de vacaciones, como casi no hay paro, pues encuentras un proyecto mejor. La diferencia es que Ron se negó. No aceptó que su despido fuera el final del proyecto. Dijo que su calculadora iba a ayudar a tantísima gente tan inteligente, tan muy por encima de los planes empresariales de Apple. Y no quería tirar al retrete todas las horas que había puesto en el proyecto. Por lo tanto, desde aquel día, todas las noches, Ron se coló en la oficina de Apple. Por una puerta trasera que sabía que estaba abierta, entraba, saludaba al guardia de seguridad, lo conocía y que no sabía que lo habían despedido, y se metía en una sala a trabajar en su proyecto. En secreto y, por supuesto, sin cobrar un duro. La voz se corrió entre los ingenieros de Apple y formaron una especie de club underground de gente que empezó a ayudar a Ron.
empezaron a echar horas extras, a ir los fines de semana. Eran tan productivos que dijeron que en una noche, en 6 horas, hicieron más de 50.000 líneas de código, que es muchísimo. El programa lo terminaron y terminó siendo metido de manera ilegal en el CD de la distribución del sistema operativo de Apple. Y de hecho, fue el único programa en esa distribución que utilizaba todas las características de los procesadores PowerPC de la época. Por supuesto, sin la aprobación de ninguno de los directivos. Todos los que trabajaron en ese club underground, en una entrevista años después, cuando salió la noticia, dijeron que trabajar en la calculadora de ROM fue el momento más productivo de sus vidas. En momentos de creación y de juego, sin jefes, sin meetings, sin product managers, sin project managers, sin jerarquías y sobre todo sin concesiones. Yo creo que hay algo que aprender de todo esto. Ron no era un empleado, era un usuario. Quería tanto tener esa calculadora en sus manos que estaba dispuesto a arriesgar años de cárcel por tenerla. Pero también una cosa muy importante, que la creatividad y la productividad aparece cuando tienes dos requisitos. Cuando tienes libertad para jugar y cuando tienes muchas ideas diferentes y mucha gente diferente en común. ¿Por qué lo repito? Porque generalmente nos gusta pensar en la creatividad como algo aislado, como algo que te pasa, como algo que le pasa a los genios, a iluminados, a gente especial, gente que está en laboratorios de investigación en medio del bosque, una chispa, algo que aparece. Yo creo que esa idea nos viene probablemente de los romanos, que tenían las musas, que eran quienes inspiraban, eran unos entes mitológicos externos que te tocaban y no te tocaban. Y tenemos un vocabulario muy rico para describir ese momento. Eureka, lo tengo, la bombilla, la chispa. Después de tener esa idea se desarrollaba un proceso en cadena, donde tomabas tu idea, la producías, hacías ensayos y luego la ponías en un mercado delante de un usuario pasivo que compraba o no compraba. Compraba o no compraba. Esa era la función del usuario en el siglo XX. Compraba o no compraba. Es lo que yo llamo una conversación con un bit de información. Y sin importar la información que le demos al usuario, explicaciones, materiales, la historia del producto, la historia de nuestra empresa, nuestros valores, dónde estamos, fotos de los empleados, el usuario compra o no compra. Un bit de información. Y se han hecho intentos muy tímidos para aumentar ese ancho de banda y ese canal. Tenemos cosas como el servicio de atención al cliente, donde el usuario llama y se queda una hora escuchando música, o tenemos los focus groups, que son un horror, que siempre tienen lo mismo. Siempre tienen un estudiante, un señor mayor, una ama de casa, y que no nos da ninguna información cuando lo miramos de manera global. Cuando yo pienso en este tipo de innovación, a mí se me viene a la cabeza gente como Henry Ford, que pensó que si le hubiese preguntado a los usuarios qué querían, pues se contestaba una chorrada. Esta es la idea de creación de genio, de iluminado, de semidios, de gente que trata a sus usuarios como niños que no saben lo que quieren. Ese es el ejemplo de creatividad aislada. Es la idea que necesitas, una idea para empezar algo. Yo creo que esta visión está equivocada. Es mala para el usuario y mala para nosotros. ¿Cuántos emprendedores conocéis que dicen: yo no puedo empezar nada porque no tengo una idea, nunca se me ocurre nada? Mis ideas son unas chorradas. La idea. Es un mito pervasivo, pero es una mentira. La mayoría de las empresas de éxito que conocéis no se crearon de manera aislada con una idea. Son iteraciones de los productos anteriores. Google no fue el primer motor de búsqueda, si mejor, no fue el primero. Facebook no fue la primera red social. Antes estaba MySpace, antes Orkut, antes Friendster y quién sabe. Como la calculadora de ROM, esas empresas fueron empezadas por usuarios de los productos anteriores que estaban frustrados con cómo funcionaban y que no tenían capacidad u oportunidad para cambiarlo. Y prueba de ello es que muchas veces se creaban para venderlos a la empresa matriz. Google intentó vender su tecnología de búsqueda a Yahoo en 1997 por $1 millón. Y afortunadamente Yahoo dijo que no. Y lo digo porque conozco Yahoo muy bien. Estuve 5 años trabajando allí y sé de sobra que es donde las startups van a morir. Pero hay otras empresas que tienen otra relación con los usuarios, que les hablan más de tú a tú. Y me voy a utilizar un ejemplo muy claro. El ejemplo de Twitter. Twitter, lo conocéis todos, venía de una empresa que se llamaba Odeo, que es que luego es muy parecido. Odeo era una empresa de podcasting que falló. Y falló estrepitosamente. Cuando estaban muriendo los creadores, hicieron una cosa muy inteligente. Le pidieron a todos los usuarios que les dieran su mejor idea y que la pusieran en línea. Y Jack Dorsey creó Twitter.
Eso es Twitter. Eso es un tweet. Eso es todo lo que puedes hacer. Tenéis un tweet, tenéis un retweet, que es mío. Tenéis una mención a un usuario, que soy yo. Tenéis un par de hashtags. Tenéis un enlace, tenéis una foto. Simplicidad, belleza. Podemos pensar que toda esta simplicidad la ha hecho un product manager muy bien pagado, en un laboratorio bonito de San Francisco, con colores muy raros, con una mesa de ping-pong. Pues no, ningún empleado de Twitter ha hecho nada de esto. Todo esto lo hizo la comunidad. Twitter era un servicio que cuando salió en 2004, 2005, salió como reemplazo del SMS. Solo tenía dos acciones. Enviabas o recibías mensajes y aparecía en una web. Se utilizaba al inicio en teléfonos móviles anteriores al smartphone. Fue la comunidad la que empezó a crear su modo de usarlo. Por ejemplo, el retweet simplemente ponían RT, copiaban y pegaban un tweet entero de otro usuario. Esto es Twitter en 2007. Es que, por ejemplo, no hay hashtags y que el RT era el retweet. La empresa simplemente observó ese comportamiento y lo incorporó en el producto. Esta forma de creación me recuerda mucho a lo que se llaman desire lines, las líneas del deseo, que son cosas que vemos en los parques todo el tiempo, que son esos caminos de hierba que sin importar lo que pongan, la gente pasa por el otro lado y al pasar va creando el camino. Hay muchos urbanistas que utilizan esa información para crear caminos nuevos. Si vais al campus de UC Berkeley en California, cerca de San Francisco, veréis que el césped tiene caminos muy raros, porque lo que hicieron cuando crearon el campus fue dejarlo todo con hierba durante 3 o 4 años y observar dónde iban los alumnos. Por supuesto, ya que trabajo en internacional, tengo que comentar que cuando Twitter abrió su departamento internacional y empezó a traducir su producto, le pidieron ayuda a la comunidad. Esta es la herramienta que podéis utilizar todos para traducir Twitter en vuestro idioma. Twitter nos da muchos datos, pero hace 2 años, la última vez que dieron números, dijeron que tenían 400.000 usuarios traduciendo el sitio de manera gratuita, en más de 50 idiomas. Twitter es una empresa que en lugar de tener una comunicación de un bit con los usuarios, les hablas de tú a tú. Dino qué quieres, cómo lo quieres, cuándo, de qué forma. Estamos aquí para escucharte y te lo hacemos ver. Twitter es una empresa abierta, donde sus usuarios participan en el proceso productivo. Dejad que lo diga nuevo. Una de las empresas más grandes de Internet no ha creado su propio producto, lo han creado los usuarios. ¿Esto por qué pasa? Porque de repente los usuarios no solo nos quieren ayudar de manera gratuita, sino que saben más de nuestras empresas que nosotros mismos. Pues para entenderlo tenemos que ver la evolución de las comunicaciones durante el siglo XX. Este es el siglo XX, el siglo en el que yo crecí y creo que la mayoría de vosotros crecieron. Teníamos un escenario donde había un emisor y varios receptores. Nosotros pensamos que Internet nos dio esto, comunicación bidireccional, pero en realidad nos dio esto, comunicación de todos a todos. Mira que las flechas rojas son mucho más frecuentes, más numerosas que las flechas grises. No solo son más frecuentes, sino que se confían más, vienen de gente como yo. En el siglo XXI los medios de comunicación y las empresas son una voz minoritaria en una conversación global. Es un escenario en que el antiguo emisor ya no es un emisor, es un facilitador. Y la audiencia ya no es audiencia, sabe que no es audiencia, no quiere ser tratada como audiencia. Esta es la gente que ha usado y creado Wikipedia. Gente que quiere participar de nuestros procesos productivos y sabe más de nuestra empresa que nosotros mismos. Sabemos que al abrir la empresa el resultado solo va a ser mejor, más creativo y de más éxito. Y eso lo sabemos por un edificio en medio del ruido construido en un día en medio de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Simplemente una cosa para no que se me excusa. Yo soy una persona muy creativa y antes estaba ahí jugando con unos cables. Esto es lo que ha pasado. He desconectado uno sin darme cuenta y pensaba alguien se había quedado sin luz en el baño, pero lo que he desconectado son las pantallas en las que Juan Pablo estaba viendo antes la presentación y por eso hemos empezado tarde, así que ha sido Juan Pablo. No es casual que te hayamos elegido a ti, Juan Pablo, para empezar, la verdad. Hasta
trabajado en Yahoo, has trabajado en Craigslist, has trabajado en Etsy, ahora estás en SoundCloud, llevas muchos años en Estados Unidos, llevas muchos años en este entorno y ahora sospecho que tienes el privilegio de poder venir a Europa también a trabajar, ¿no? Háblanos un poco, ¿qué diferencias encuentras entre las dos culturas? ¿Qué diferencias está...? Es una pregunta muy buena. SoundCloud es la primera empresa europea en la que trabajo. Es una empresa de Berlín. Y llevo trabajando para empresas americanas desde hace prácticamente 15 años. Tenía un poco de miedo de trabajar con ellos. Entonces mi proceso de entrevista fue casi que lo entrevisté yo a ellos durante 6 meses porque no estaba del todo convencido. Hay muchas diferencias entre Europa y Estados Unidos, muchas cosas que podemos aprender, es casi un cliché decirlo. San Francisco es una ciudad muy alegre, es una ciudad muy creativa, una ciudad donde se puede jugar, una ciudad donde se puede ocurrir una cosa, una barbaridad y la gente no te va a parar nunca para hacerlo, te va a animar para que lo hagas. Es una ciudad que por su historia, porque se destruye cada generación, tiene una obsesión con lo inmaterial, con la música, con el arte, con las religiones raras, con el yoga y con el software. Es una cosa que lo llevan muy dentro. Cuando en Europa tradicionalmente hemos sido un poco más conservadores, hemos estado un poco más pegados a la tierra, hemos tenido guerras, hemos tenido miedo a fallar. Por lo tanto, la innovación un poco te la para. La cosa buena primero que estamos empezando a imitarlos, estamos empezando a ser más libres y a crear. Y la otra cosa que me he dado cuenta en Europa es que tenemos muchas ventajas sobre Estados Unidos. Yo trabajo en internacional y he trabajado en internacional desde el principio de mi carrera y siempre se me ha hecho muy cuesta arriba. Siempre que voy a una empresa nueva tengo que empezar a hablar de por qué hago internacional. Tengo que contar un montón de historias de cuando yo crecía y utilizaba internet y en Estados Unidos había cosas alucinantes como Yahoo y nosotros teníamos Olé y Terra y era todo como muy de cuéntame. Entonces mi obsesión era de simplificar eso, de hacer que las cosas que pasaban en Silicon Valley estuvieran listas del tirón para el resto del mundo. Gente como mis padres podrían utilizarlo. Resulta que es muy complicado. Una cultura, tampoco quiero generalizar, pero Estados Unidos es una cultura que está muy enfocada en sí misma. El americano medio, que no es la persona que vive en San Francisco, pero el americano medio cree que el mundo empieza en Hawái y termina en Nueva York. Que se veis las noticias en Estados Unidos, aunque hay una guerra y el mundo se está hundiendo, te hablan de una ama de casa que ha rescatado un gato encima de un árbol. Sin embargo, mi equipo en SoundCloud, que son algo menos de 300 personas, tengo 40 nacionalidades y hablamos 25 idiomas diferentes. Entonces es muy fácil decir, vamos a hacer esto y sale y aparece. Y cuando a mí me costó en Craigslist casi un año sacar adelante la primera versión internacional, que fue castellano, en SoundCloud la sacamos en 3 semanas. La versión para portugués brasileño para Android. Y ha salido perfecta. Y se ha utilizado y la gente sabe perfectamente qué tiene que hacer. Son esas pequeñas cositas que vamos aprendiendo a hacer y que podemos sacar mejor. Pero sí que aún nos queda un poco de aprender de la cultura y imitarla un poco. Bien, tenemos tiempo para alguna pregunta. Esta va a ser la dinámica. Es un evento en el que queremos que haya participación vuestra. Hay micrófonos repartidos por la sala. Simplemente tenéis que levantar la mano y preguntar y aprovechar el momento para preguntar a estos ponentes extraordinarios. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer a Juan Pablo o cuestionar. Estoy viendo además que las respuestas en Twitter hablan de una conferencia extraordinaria. Juan Pablo, sí que felicidades. Creo que hemos acertado trayéndote otra vez. Lo único que ha cambiado hace 3 años es que los dos tenemos barba. Sí, cambió un poco la expresión. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay una a lo lejos de una pregunta. Mirad allí. Disculpad que la sala es un poco grande, aunque tenemos micrófonos repartidos. Solo una pregunta tenemos tiempo. Juan Pablo se va a quedar por aquí, creo, toda la jornada. Sí, si la queréis. Sí, acercaros y preguntadme lo que queráis. ¿Se me oye? Sí. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Una pregunta. Cuando oímos hablar sobre creatividad, a veces lo que nos pasa en estos tiempos de tantas aperturas a todos, estemos en la empresa en la que estemos, es que pensamos que creatividad sí, pero cuando estoy tan apretado que no me llega el agua al cuello y no pienso que no puedo hacer nada más, ¿cómo crees que se puede afrontar eso? Porque uno siempre piensa que la creatividad sale de ámbitos ¿Me puedes estables. Creo que el sonido no llega muy bien. ¿Me lo puedes repetir? Sí, lo que te digo es que está muy bien oír hablar de creatividad y siempre pensamos que la creatividad te puede salir de entornos estables, cómodos, pero cuando no te llega el agua al cuello, como es la situación de muchos en estos
en estos tiempos, ¿cómo se afronta? No, para nada. Yo creo que lo contrario. De hecho, una cosa que se dice en San Francisco es cuanto más pobre sea, más creativo eres. Hay dos visiones. Uno está la teoría del monopolio, del decir que cuando más estable sea la compañía, mejor le va a ir, que es verdad. Pero la creatividad también pasa en el otro lado de la curva de Bell, cuando las empresas están mal. Muy famosamente, podéis hablar de ello después con Airbnb, pues Airbnb, creo que se pasaron 6 meses como con 100 usuarios y no levantaban el agua, le llegaba al cuello y tenían como 5 semanas de dinero, o tenían que cerrar la empresa, tenían 2 empleados. Y una de las cosas que hicieron para levantar dinero, porque ningún VC se lo daba, fue ir a un congreso republicano en Estados Unidos y vender cajas de cereales con la cara del candidato en la puerta para sacar dinero. Y sacaron muchísimo. No solo sacaron muchísimo, sino que llamó la atención de Y Combinator y fue quien les dio pasta por la innovación que tenían. Creo que, como se dice también por aquí, muchas veces el hambre da el ingenio, así que no creo... Lo que sí que tienes que hacer cuando el agua la tienes al cuello es enfocarte en la cosa que te va a salvar. No tener una visión a 10 años, sino tener una visión a 10 semanas. Y ver que es esa cosita que te va a sacar de ese apuro y que a lo mejor te da la llave para seguir. Espero que tenga sentido. Bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Cosas del directo. De nuevo, buenos días. Me llamo Juan Pablo Puerta, funcionador. Y soy director de Ingeniería y Mercados Internacionales de SoundCloud. Y me gustaría preguntaros algo. Quiero ver manos. ¿Cuántos de vosotros conocéis SoundCloud? Casi todos. Estupendo. No vengo a hablar de SoundCloud. Vengo a hablar de este edificio. Este es el edificio número 20 de edificio. No había otro sitio en el MIT o en el mundo con tanta cantidad de galardones. Un sitio que se caía a pedazos. Un sitio con gente que nadie quería. ¿Qué nos enseña el edificio 20 del MIT sobre la creatividad? La primera cosa es clara. Era un sitio de juego. Era un sitio de libertad, de creación. Un sitio donde podías ser tú mismo. Un sitio donde no tenías que pedir permiso para hacer nada, donde no tenías que pedir perdón. Un sitio muy similar a donde Claude Shannon, padre de la teoría de la información, iba a trabajar todos los días subido en un monociclo y hacía malabares con sus compañeros cuando llegaba a la oficina. Un sitio muy parecido donde Alan Turing, el padre de la informática, iba a trabajar a veces en pijama. No porque fueran excéntricos, que lo eran, sino porque se sentían libres. La historia de Internet, la historia de Silicon Valley, la historia de estos espacios, es la historia de buscar formas de mejorar la creatividad para atacar problemas cada vez más difíciles y más importantes. Y sinceramente hemos hecho muchas cosas que han salido muy bien y que sabemos repetir en el tiempo. Este es el sitio de donde salió, le dabas más espacio vertical, cortabas el techo con un serrucho. Los estudiantes que entraron ahí, en lugar de sentarse por especialidades, se sentaron por intereses. De este sitio destartalado, de este sitio frío y horrible, salieron el 20% de los premios Nobel entre 1940 y 1990. El 20% de la innovación mundial en ciencias, en economía, en física, en química, en óptica, en inteligencia artificial, salieron de este del MIT. Era una estructura temporal creada en mitad de la Segunda Guerra Mundial de madera barata. Dice la leyenda que se construyó en un día. Era un sitio horrible, un sitio que olía mal, demasiado frío en invierno, demasiado caluroso en verano, con la idea de que los estudiantes que no entraban en las facultades colindantes se metieran ahí. La belleza del edificio era que la naturaleza temporal del mismo pues hacía que pudieras cambiar todo, podías cambiar muebles, podías cambiar paredes, mamparas. Si necesitabas pasar un cable de una habitación a otra, abrías un agujero.